¿Cómo le va, Bodeles? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Gracias por este ratito. Hoy no fue Stornelli tampoco, ¿no? Sexto faltazo. No, Stornelli ya se sabía cuando hizo la presentación ante la Corte que no iba a ir. Estaba comprando tiempo. ¿Y la Corte cuánto puede tardar en resolver eso? ¿Unas 15 días, un mes, 3? Hay que ver. ¿Cuánto falta para las elecciones? ¿Cuánto hace que no resuelve la Porque condena? además hacen un planteo, hay un planteo de Stornelli en la Corte de, obviamente, la competencia, porque lo que dice es que está mal la competencia del juez Ramos Padilla, porque lo que tiene hoy es, digamos, momentánea, si se quiere, esa competencia, que es lo que dijo en su momento la Cámara Federal de Mar del Plata, porque como la investigación es prematura, decía que por ahora la tenga el magistrado. Bueno, primero le pide a la Corte que eso, Ple, que es el fiscal ante casación, se suma a ese pedido de incompetencia del juez Ramos Padilla también en la Corte Suprema, Paulino, y después también el periodista Daniel Santoro se está sumando también a este pedido de incompetencia. Y a todo esto Garabano apeló la decisión de la Cámara Nacional de Mar del Plata. Así es. Que le da la legitimidad para actuar a Ramos Padilla, legitimidad que el fiscal del propio juzgado de Ramos Padilla dice que ya no tiene. Sí. Vamos a ver en qué termina. Y en el medio aparece De Lázari diciendo todas las cosas que dijo, aunque después se retrasó. Va a terminar la definiendo la Corte realmente... De la Nación. Sí, o decir, bueno, que se haga un nuevo pronunciamiento, nosotros no podemos definir en esto. ¿Hay competencia federal? Porque la Corte toma un caso si es de competencia federal, si no, no. Pregunto, ¿hay competencia ¿Es competencia federal? Sí, porque federal después... es siempre seguro, porque, claro, la porque discusión está entre el federal de provincia y el federal de capital. Claro, Federales. correcto. Y hay un fiscal federal involucrado. Sí, y además justamente la Corte en los casos que tiene que atender es cuando la discusión de competencia está entre dos provincias o la ciudad y... Digo, en este caso sería federal nacional. Digo, es un lío esto, ¿no? Del federal que es nacional y que está en capital, pero sí, tenés un tema justamente de jurisdicciones. ¿Le parecieron inapropiadas las definiciones de Lázari como presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires, diciendo que la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tenía inflación de testigos protegidos, de arrepentidos, tenía causas armadas, tenía altas presiones políticas? Y la verdad que me parece que es algo que muchos venimos sosteniendo hace tiempo, ¿no? O sea, desacertado o no, ¿usted cree que es lo que pasa en la justicia federal? Sí, por ahí no es la persona más indicada para decirlo públicamente. Por lo menos sin llevar elementos que ameriten una investigación, porque él tiene responsabilidad, ¿no? Sí, claro, y por el cargo que detenta. Pero me parece que somos muchos quienes sostenemos que, bueno, que la justicia federal, digo, se acomoda a los vaivenes de los tiempos políticos. Viste lo que fue este año, parecía que avanzaban, frenaron, ahora todo va a tener un freno. De todo lo que vos le venías preguntando a Lourdes, yo no creo que resuelva nada la Corte antes de las PASO, sinceramente. Bueno, después sí, tiene cuestiones vinculadas a los jubilados, ¿no? Además, dos aspectos, si el caso Badara lo extiende a 250.000. Pero mira, si volvemos 4 años para atrás, en el 2015, acordate, a partir de agosto, de que justamente en las PASO salieron cerca Macri y Scioli y aceleraron con un montón de temas, que estaban durmiendo el sueño de los justos. ¿Digo en esto? O sea, que no se trata de personas, sino de casi un método y una forma de pensar la justicia. ¿Entiende usted? Por parte de los que administran justicia. Yo creo que con la justicia federal tenemos un problema... ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se cambia? Siempre insisto con lo mismo. El problema lo tenés en el Consejo de la Magistratura, pero si en donde hay que votar técnicos, ¿sí? Donde hay que votar por estamento, a los abogados, por ejemplo, se vota en función de partidos políticos, no tiene solución. La forma es que el Consejo de la Magistratura tenga una representación equilibrada donde los partidos políticos o el gobierno de turno para el caso, digo, sea este, sea el anterior, sí, no tenga la capacidad de someter a los jueces, ¿sí?, a un jury y tenerlos con una espada de Damocles arriba de la cabeza. ¿Y eso pasa hoy? Y a Ramos Padilla le iniciaron, digo, más allá de si está bien, si tiene competencia, no tiene competencia, lo tienen ahí a punto de llevarlo a jury. No sé cómo está la situación de la denuncia que le metieron, pero... No, está con la parte del descargo. Con el descargo del propio Ramos Padilla. Pero, digo, y lo mismo pasó antes con los jueces del fuero laboral, que habían sacado la inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo que se sancionó el año pasado. Pero es un problema, insisto, de este gobierno, del anterior. O sea, como antes estaban los casos Campagnoli,
hoy usted encuentra también casos. Ramos Padilla para mí, para Sí, usted es un... sí, lo que sucede es que, bueno, en el caso, por ejemplo, de los jueces laborales, es un tema donde por ahí la sociedad no entiende que por ahí los representan mucho más que un Ramos Padilla, un Campagnoli o cualquiera, más allá de las ideologías, ¿sí? Digo, me parece que es mucho más emblemático el tema de los jueces federales, a los cuales sancionan digamos, o les inician un expediente disciplinario que lo van muñequeando en función de que declararon alguna inconstitucionalidad de una ley que es claramente inconstitucional, que desde que salió la primer ley de riesgo de trabajo en los 90, la declararon inconstitucional y después la reformaron y la Corte la volvió a declarar inconstitucional y la reforman otra vez y es igual o peor, y entonces, si de la situación anterior la estamos agravando, es notoriamente inconstitucional. Ahora, usted conoce la justicia, usted estuvo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Que usted diga estas cosas, imagínese lo que genera para el que nos está mirando, observando, etcétera, que tiene que ir a buscar un servicio de justicia que tiene la... En la ciudad, en el Consejo de la Magistratura, vos tenés una representación mucho más equilibrada. Tenés solamente 3 integrantes que vienen de la política, que además son representantes de la legislatura. No tenés del Ejecutivo, de diputados, de senadores... Un Consejo de la Magistratura en la ciudad que funciona mejor y con una proporcionalidad diferente y por lo tanto más efectiva que en la Nación. Porque tenés paridad de fuerza entre jueces, políticos y abogados. Y ninguno son tiene 3 supremacía sobre el otro. Exacto. Y por eso ve la justicia en la ciudad. ¿Usted cree que funciona mejor que en algunas provincias? Que en algunas provincias, por ahí no, hay provincias donde funciona bien, pero sí creo que notoriamente funciona mejor de lo que hoy funciona la justicia nacional. La emergencia que pide Piumato para los juzgados de la ciudad, Sí. ¿también debería regir o entiende que los juzgados de la ciudad tienen una infraestructura Pero lo que mejor? pasa es que la está pidiendo para los juzgados nacionales. Sí, correcto. No para los de la ciudad, digamos, locales. ¿Sí? Porque los que dependen del Consejo de la Magistratura de la ciudad, que son el contencioso administrativo de la ciudad, sí, y el penal contravencional y de faltas, tienen una infraestructura que, lo digo una y otra vez, al lado de los nacionales son Suiza. ¿Cuándo van a pasar los juzgados de familia por caso? Es que es un tema que depende más de una cuestión política o de una decisión política. ¿Cuándo un juzgado de familia va a ser de familia y no civil y comercial? Porque un tipo no puede resolver sobre la salud mental de un menor y al mismo tiempo una quiebra de una empresa, digamos. Es un disparate. No, acá tenés los comerciales por un lado y los civiles por otro. ¿Ya está eso? Sí, lo que yo creo que hacia donde avanza el mundo y que habría que modificarlo en nuestro país es que los juzgados de familia tengan una competencia que sea más amplia. En otros países, en un juzgado de familia se ventilan tanto las cuestiones patrimoniales Correcto. como las cuestiones penales. Correcto. ¿Sí? Entonces, con esa competencia ampliada no tenés que en un juzgado tratan en una cosa, en el de menores tratan otra, en el de familia tratan otra. Es una locura. Ni los abogados saben a dónde tienen que ir a hacer. En una está discutiendo violencia, en otra está discutiendo patrimonio, en otra está discutiendo... Con lo cual son distintos expedientes, usted diría hay que unificarlo en uno. Pero tenés que unificarlo en un solo juzgado para que un solo juez... ¿Y en América Latina hay ejemplo de eso? Chile, Brasil, Uruguay, qué sé yo. ¿Lo tiene? Chile lo tiene, sí. Y eso hace que sea todo más Y naturalmente, rápido. si un mismo juez resuelve, digamos, todos los problemas que están vinculados con la cuestión familiar, ¿sí? Para el caso de violencia, todas las cuestiones patrimoniales, Claro, todo pero lo que tiene que las ver cuestiones penales no son las mismas que las cuestiones civiles. O sea, yo creo que sería un doble trabajo, me parece a mí, para un juez tener que entender de penal como así también entender de civil. Estás Pero me con dos parece códigos que justamente distintos. Toda la gente que se especializa y se capacita en temas de violencia, en general, entienden todos estos temas. Están por ahí mucho más conectados que a veces un delito económico y otro que no lo sea. Sí, puede ser. Yo quiero aprovechar lo que lo tenemos a Godoy Vélez para, Lourdes, en todo caso, que me cuentes qué pasó con Manzanares en su paso por Comodoro Pi. Mirá, porque es un gran artífice de buena parte de lo que se ha producido en Comodoro Pi. Así es. Desapercibido, obviamente. Nadie supo qué pasó, salvo nosotros, acá en La Lupa. Estuvo hoy 6 horas frente al fiscal Carlos Stornelli, aportó más información, documentación, brindó datos más certeros de aquellos que él ya había declarado ante el fiscal. Recordemos que él es imputado colaborador en esta causa
que fue homologado por el magistrado en su momento y que gracias a eso termina recuperando su libertad. Lo cierto es que la información que hoy aportó Manzanares para el expediente de la causa de los cuadernos es muy importante, Paulino, y ayuda mucho al avance de esta investigación. Esa es la información que yo tengo. 6 horas. Lo de Lourdes es un anticipo exclusivo porque, a ver, no está. 6 horas estuvo frente al hombre que debía estar en Dolores y ese hombre estuvo recopilando información, el fiscal, más precisa que le brindó, ¿quién? El contador histórico de la familia de los Kirchner respecto a cuestiones que están en la causa Cuadernos y en otras. Claro, ya días atrás los abogados habían presentado 3 bibliógrafos de información. Y estuvo explicando, por eso estuvo 6 horas. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Nadie lo supo. Eso es un arrepentido ya, ¿no? Sí. Da la impresión que ahí el arrepentido sirve o no, es el contador. Sí, digo, si hay un caso donde por lógica debería ser un testigo hábil, es ese. Porque, claro, porque, a ver, en esa categorización, si miente, ¿tiene condena? Sí, por supuesto. Y encima grabada, de 4 a 10 años le dan, según la A27304. Que no es habitual, porque por falso testimonio no hay presos en la Argentina. Pero lo que pasa es que en el caso de los arrepentidos es un agravante, como dice. Por eso digo, es un agravante que bien vale para el resto también, ¿no? Sí, sí, para cualquiera, no es para el caso de él por ser el contador o por ser... Es la figura del Exacto. arrepentido. A lo que voy es, está bueno tomar muchos arrepentidos, porque si te dan buena información, vos los terminás validando. Digamos, vos lo validás después de conocer lo que te están sugiriendo, ¿no es cierto?, que te van a dar. Luego, si te mintieron, los principales incriminados son ellos. Sí. Por lo tanto, digamos, ahí puede haber muchos, en tanto y en cuanto aporten información, no veo riesgo de que haya inflación de... Puede haber inflación de testigos truchos, puede haber inflación de un montón de cosas. Me cuesta pensar la idea de inflación de arrepentidos, Lo que pasa que nosotros, salvo que los jueces actúen mal. Es que nosotros lo hemos contado acá. Justamente lo que marca la figura del arrepentido, mal llamado arrepentido porque en realidad es imputado colaborador, porque no se arrepiente de nada, sino que confiesa un delito y obtiene un beneficio a cambio. Correcto. En este caso, muchos obtuvieron la libertad, muchos de los que se arrepintieron, de los que mal llamado arrepentido, y después sí obtuvieron el beneficio de la excarcelación. Y en el caso de que se llegue a juicio y que haya una condena, para esas personas va a estar morigerada esa pena. Se utiliza, como decíamos, con Bebote, que no lo aceptaron como arrepentido, pero utilizando el 41 ter del Código Penal, sí le bajan la pena al grado de tentativa. Por lo tanto, siempre es baja, como pasó en el caso de Van den Breule, por ejemplo. Claro, tenés razón. Godoy Vélez, lo último. Usted que estuvo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Ayer, Marina Sánchez Herrero, la vicepresidenta primera del Consejo a nivel nacional, dijo, mire, y lo validó Graciela Camaño el día previo, más del 90% del presupuesto termina en salarios. Por lo tanto, nos queda poco margen de acción para todo lo que hay que hacer en la justicia. Si lo dicen ellas que están ahí... No, por eso digo. Pero en el caso de la ciudad, ¿es lo mismo o la ciudad tiene un margen y un espacio adicional? No, representa naturalmente un porcentaje alto, pero tenés distintas situaciones. Primero porque en la justicia nacional vos tenés un porcentaje del presupuesto que va a parar al presupuesto de la justicia. En la ciudad se discute todos los años el presupuesto, lo cual no me parece lo mejor, pero sí permite por ahí una flexibilidad de que en determinados momentos que hay que hacer mayores inversiones en infraestructura, logrando los consensos necesarios, se puede, digamos, tener un presupuesto más amplio, como lo tiene el Consejo Ciudad en este año, ¿sí?, respecto de otros años anteriores, para atender a cuestiones edilicias y a una posible ampliación de fueros, o en el peor de los casos, para dejar de comprar, que hay algunos edificios alquilados, y seguir pasando. Hay una política que tiene el Consejo Ciudad de un tiempo acá, de tener edificios propios. ¿Por qué? Porque naturalmente tu capacidad de funcionalizar un edificio propio siempre es mucho mejor que en un edificio que estás alquilando, por más que sea totalmente apto para la utilidad que vos le das. Correcto. ¿Sí? Igual pero es mucho, de todos modos, en un presupuesto normal, es mucho menor, te diría que es así, a ojo de buen cubero, un 40 o 50% del presupuesto. El resto sí se utiliza para otras cuestiones. Godoy Vélez, gracias, como siempre. Gracias muy generoso y por muy gentil. Faltaba más.